Hola hermanas de la Iglesia Bautista Fundamental por Gracia en Nueva Helvecia, Uruguay. Mi nombre es Alejandra Villarreal de Palomo y mi esposo y nuestra familia estamos sirviendo a Dios en el país de Corea del Sur. Le quiero dar muchas gracias a la hermana Mari porque me permitió compartir un poquito de nuestro ministerio y una pequeña devocional con las damas de su iglesia, y le quiero dar muchas gracias por esta oportunidad. Para mí siempre es un privilegio poder compartir acerca de la palabra de Dios, cómo Él ha obrado en nuestra vida, en nuestro ministerio, y cómo nos ha abierto puertas que de otra forma realmente serían imposibles para nosotros. Nosotros, como les comentaba, estamos sirviendo en el país de Corea del Sur y mi nombre es Alejandra Villarreal de Palomo. La mayoría de mis amigas me dicen Ale, entonces yo les doy a ustedes la posibilidad de que también me llamen de esa forma. Entonces, a lo mejor ustedes me dicen Ale, yo no tengo ni la menor idea de dónde está Corea del Sur. Las clases de geografía de la escuela ya se me olvidaron. No se preocupen, hermana, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando mi esposo, que en aquel entonces era mi prometido, me dijo: amor, Dios me está llamando al país de Corea del Sur. Yo dije: ¿y dónde está Corea del Sur? Bueno, Corea del Sur está en el continente asiático, está exactamente al otro lado del mundo de América. Está abajo del país de China, pues China es uno de los países más grandes del mundo. Está abajo de China, en la orillita del lado este. Hay una pequeña península que se asoma y es la península de Corea. Corea está dividida en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Están divididas la península casi por la mitad. Corea del Norte es un país comunista, es el país con menos libertad del mundo, y sus intereses comunistas son iguales o parecidos a los de Venezuela y a los de Cuba. Y Corea del Norte pues es un país capitalista, igual que Estados Unidos y la mayor parte de los países de América. Ahora, antes de 1950, y perdónenme un poquito si bajo la mirada de repente, es que mis notas las tengo aquí abajo en el escritorio, entonces, y mi Biblia también, entonces si ven que de repente bajo la mirada, una disculpa, es porque estoy viendo mis notas para que no se me pase nada importante. Y les quería comentar un poquito acerca de la historia de Corea. ¿Qué es Corea? Un poquito de la cultura, un poquito de la gente. Y ahora, antes de 1950, antes de que estallara la guerra de las Coreas, Corea era una sola nación. Era una sola nación, pero se vio dividida por una guerra por intereses políticos mayormente, y ahorita está dividido en dos, que es Corea del Norte y Corea del Sur. Um, Actualmente no se puede viajar de un país al otro con libertad. De hecho, mi esposo y yo, como tenemos sellados en nuestro pasaporte que entramos a Corea del Sur como misioneros, no podemos entrar a Corea del Norte. Si alguien quiere entrar a Corea del Norte, tiene que ser por el país de China. Ahorita no hay libertad para que se pase de un país a otro. Si yo, desde mi casa, yo vivo a 25 minutos al norte de la capital. La capital de Corea del Sur es Seúl. A 25 minutos al norte hay un pequeño pueblo llamado Jeonju, y que es donde nosotros estamos trabajando actualmente. Y si yo viajo una hora más o menos, unos 45 minutos, yo puedo llegar a la frontera con Corea del Norte. En realidad estaría llegando a la zona desmilitarizada, así se le llama, la zona desmilitarizada. Es una zona de varios kilómetros donde está el gobierno surcoreano del lado de Corea del Sur, y está el ejército surcoreano, el ejército norcoreano del lado de Corea del Norte, cada uno protegiendo la entrada a su país para que ninguna persona pueda salir o entrar del país. Hace un momento les comenté que Corea del Norte, bueno, pues lamentablemente es uno de los países con menos libertad del mundo. Ellos no tienen libertad política, tampoco tienen libertad de religión. Se les impone a ellos una creencia de que su presidente pues es casi un semidios con poderes que normalmente un ser humano no tendría, y pues lamentablemente esa es la situación que vive ahorita actualmente Corea del Norte. Um, y pues bueno, Corea del Sur ahorita es un país capitalista. Aquí sí hay libertad de predicar el evangelio, pero la situación religiosa también es un poquito complicada, y ahorita les voy a platicar por qué. Ah,
La situación de la separación de las Coreas es algo muy triste para mí porque yo he leído acerca de la historia de Corea antes de que se separara y era una sola nación y en aquel entonces hubo avivamientos del cristianismo en toda Corea, en toda la península, y uno de los avivamientos más grandes fue en la ciudad de Pyongyang, que actualmente es la capital de Corea del Norte. Entonces, esta situación de la separación de las Coreas es algo que pesa cada día más en mi corazón y yo les pido que por favor oren por la paz de Corea, de las dos Coreas. Ahorita no hay un tratado de paz, solamente hay un cese al fuego, por eso no se puede ingresar de un país al otro con libertad. Y de verdad necesitamos orar porque Dios ponga un mandatario que sea conforme a su corazón en el país de Corea del Norte y pues también aquí en Corea del Sur, y que pueda haber paz entre las naciones. Y obviamente con la paz va a venir mucha más apertura al Evangelio. Entonces les pido por favor que oren por eso. Aparte de la frontera con Corea del Norte, Corea del Sur no tiene frontera con ningún otro país por vía terrestre, pero está rodeado por Japón. Obviamente lo separa el mar, Japón es una isla y está rodeado por la gran nación de Japón, que también es una potencia a nivel mundial, igual que Corea del Sur. Hace unas décadas, Japón y Corea del Norte también estuvieron en guerra. Eh, Hoy, gracias a Dios, son aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos sí tienen un tratado de paz después de las bombas que fueron dirigidas hacia Hiroshima y Nagasaki en Japón por parte de Estados Unidos. Estados Unidos protegió a Corea del Sur debido a que en aquel entonces los japoneses habían tomado por fuerza armada la península de Corea. Corea aún no estaba separada. Ellos querían buscar una ruta comercial hacia China y querían pues invadir el país de Corea del Sur. Para esto y usaron de la fuerza y también usaron pues mucha violencia en contra de los coreanos, esclavizaron a muchos coreanos, les impusieron también su religión, que es el shintoísmo, y en aquel entonces los cristianos que ya había en Corea defendieron con su vida el evangelio, y eso es algo que a mí me parece muy impresionante. Cómo ellos dieron su vida porque no querían adorar a los ídolos del shintoísmo y entre otras cosas, y los torturaban, los metían en la cárcel y pues los maltrataron mucho. Entonces, a pesar de que Corea del Sur y Japón actualmente son aliados, hay mucho resentimiento entre la gente de las dos naciones. Hace poquito, hace como medio año, hubo una campaña en contra de Japón aquí en Corea del Sur y pues hay mucho resentimiento social. Y ahorita les voy a platicar por qué es tan importante el pensamiento de la sociedad aquí en Corea. Si les gustaría saber más acerca de la historia de Corea del Sur, hay un libro muy bueno que se llama Si Perezco If I Perish en inglés. Y este libro trata de una misionera cristiana que dio su vida por el evangelio cuando Japón invadió a Corea. Ella en ese momento trabajaba en una escuela cristiana y mandaron a toda la escuela a que en la montaña Namsan, que ahorita está en Corea del Sur, está en en uno de los lugares más famosos de la capital de Seúl, porque ahorita hay una torre muy bonita donde si uno sube puede ver toda la ciudad desde ahí. Hay un restaurante, hay lugares para tomarse fotos. En esa montaña, en la montaña Namsan, los japoneses habían puesto un ídolo del shintoísmo a la diosa del sol. Y a toda esta escuela de esta misionera, de este libro biográfico que les comento, le impusieron que tenía que ir y se tenía que arrodillar ante esta diosa del shintoísmo, y ella se negó. Entonces cuando todos se arrodillaron ante ella, ante esa diosa falsa, esta misionera llamada Esther An Kim, ella se quedó de pie y por eso la persiguieron durante muchos años. Gracias a Dios no la atraparon. No les quiero contar toda la historia para que si ustedes tienen la oportunidad la busquen y la lean. Esta historia habla mucho no solamente de los inicios del cristianismo aquí en Corea, sino que también habla mucho acerca de la historia secular, cómo Dios fue obrando y cómo Dios protegió al país de Corea del Sur, porque ya había creyentes aquí en el país, y cómo los mismos creyentes, no solo Esther An Kim, sino algunos otros dieron su vida por el evangelio
aquí en el país de Corea del Sur. Entonces está muy interesante si ustedes tienen oportunidad de buscarlo. Um, es muy interesante conocer acerca de la historia del país de Corea del Sur, porque cuando uno conoce su historia es más fácil para nosotros llegar al corazón de la gente. Se dice que Corea del Sur es una nación muy diferente al resto de las naciones del mundo. Se cree entre los coreanos en general que la perspectiva que tenga la sociedad, la cultura y las costumbres pesan más incluso que la misma ley. Y este es un país donde la ley se hace valer al 100%. Para que ustedes se den una idea cómo es Corea del Sur en contra de la delincuencia, pues incluso han metido a la cárcel a sus propios presidentes porque han encontrado corrupción en sus mandatos. Entonces imagínense qué tanto da a valer la ley Corea del Sur, pero la perspectiva social, la cultura y las costumbres tienen más peso incluso que la ley que rige tan estrictamente este país. Entonces es muy interesante conocer la historia del país de Corea del Sur y muy necesario también para nosotros como misioneros para saber de dónde viene el corazón de las personas, de dónde vienen sus costumbres, de dónde viene su forma de alimentación. Nosotros como misioneros buscamos nunca ofender a un coreano por sus costumbres, por su alimentación y hemos buscado amoldarnos a la cultura y bueno, eso ha sido parte para nosotros de ser misioneros en este país. Por esa misma razón cultural fue una de las razones por las que nosotros oramos mucho a Dios que nos proveyera una iglesia ya establecida con la cual nos pudiéramos nosotros entrenar. Y ahorita actualmente nos estamos entrenando con una iglesia que ya tiene 25 años o más establecida en el país, tiene alrededor de 300 miembros. El nombre de esta iglesia es Immanuel Chimre Kyoje, que en español significa Iglesia Bautista Fundamental Emmanuel. Y esta es la iglesia que nos abrió la puerta para venir a trabajar con ellos. Actualmente mi esposo y yo tenemos más o menos 10 meses estudiando el idioma. Tenemos un año aquí en Corea y empezamos a estudiar en la universidad el idioma coreano desde que teníamos 2 meses en el país. Ese tiempo de espera se debió a, uno, los recursos económicos que las iglesias nos mandaron para este propósito de estudiar el idioma, pues tardaron un poquito de 2 meses. Y también empezaban las clases 2 meses después de que nosotros llegamos al país, lo cual fue una bendición bien grande para nosotros. Y Dios nos ha abierto una puerta bien grande en ese aspecto. Tenemos 10 meses aprendiendo el idioma coreano y a la vez estamos aprendiendo la cultura, estamos practicando el idioma con los hermanos de la iglesia. Podemos servir con ellos. Ahorita nosotros tenemos un nivel de conversación básico y ahorita al final les voy a hablar un poquito en coreano para que ustedes puedan ver cómo se escucha el idioma coreano. Mi esposo y yo podemos tener una conversación con una persona de temas que ocurren el día a día, pero todavía no podemos dominar el idioma en temas un poquito más complicados. Es por eso que nosotros pues hacemos equipo con esta iglesia y actualmente estamos sirviendo los ministerios de niños, de matrimonios y con los jóvenes, entre otras cosas, obviamente de evangelismo y demás. Estamos trabajando con esta iglesia y ellos nos dan la oportunidad de usar pues el nivel de coreano que nosotros tenemos, pero también tenemos nosotros ahorita hermanos que nos ayudan a traducir. Si de repente no sabemos cómo decir algo, pues ellos nos ayudan y eso ha sido una bendición bien grande para nosotros, pero también nos ha ayudado mucho a desenvolvernos en el idioma. Entonces ha sido una bendición enorme para nosotros poder trabajar con esta iglesia. Y, y bueno, este es un poquito de lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Ahora, para ser misionero en el país de Corea del Sur, el gobierno nos requirió nos pidió muchos requisitos que al principio nos parecían a nosotros imposibles. Necesitábamos
un sponsor o un patrocinador que nos trajera al país para solicitar una visa religiosa en el país. No la puedes solicitar por ti mismo. Si tú quieres ser misionero, no puedes ir a la Embajada de Corea en la Ciudad de México y decirles, sabes que yo quiero ser misionero, aquí están mis papeles. Así no funciona. Tiene alguien que pedirte, una iglesia legalmente establecida te tiene que pedir al gobierno de Corea para venir a trabajar con ellos. Y bueno, esta iglesia, la Iglesia Bautista Emanuel, ha sido nuestro patrocinador. Y también le agradecemos a Dios porque aparte del requisito del patrocinador, el gobierno de Corea del Sur, para ingresar al país como misioneros nos puso muchos otros requisitos legales y también económicos que gracias a Dios y solamente por su mano poderosa nosotros pudimos cumplir. Nosotros hicimos deputación para levantar nuestro sostén económico en México y en Estados Unidos durante 3 años y medio, y gracias a Dios después de ese tiempo pudimos reunir el monto que el gobierno de Corea del Sur nos requería para poder entrar al país y para poder ser misioneros aquí. Y actualmente nosotros tenemos una visa religiosa en este país, lo cual es muy importante para nosotros porque, como les comentaba, aquí se hace valer la ley. Ser ilegal pues es prácticamente imposible, y obviamente uno también pierde el respeto de la sociedad. La sociedad de Corea del Sur es una sociedad basada en el respeto. Incluso su idioma se basa en niveles de respeto diferentes. Uno no puede hablar de la misma forma a un niño que a un joven, que a una persona de tu misma edad, y mucho menos a un anciano, a una persona que esté en autoridad, a un pastor, a un dueño de una empresa, a tu jefe en el trabajo. Uno tiene que conjugar los verbos de forma diferente, y este, esta um, esta costumbre del respeto no solamente rige el idioma, sino rige todo en la sociedad. Absolutamente todo en la sociedad coreana se rige a través del respeto. Por eso para ellos es imposible pensar que uno de sus presidentes sea corrupto, y por eso, gracias a Dios, también el nivel de delincuencia en el país de Corea del Sur es muy bajo, y yo le agradezco a Dios por eso, porque tenemos libertad en ese aspecto de nosotros poder salir a la calle con confianza, porque la misma sociedad uh, reliega a aquellos que no siguen la ley. Y pues esto últimamente es algo bueno, pero también fue algo que nos costó a nosotros más trabajo para poder entrar al país de Corea del Sur. No es fácil conseguir una visa religiosa aquí, y por eso le damos muchas gracias a Dios. Sin duda, servir a Dios en un país asiático ha sido un proceso largo y complicado, muy diferente a lo que se vive en Latinoamérica, y obviamente sin contar los miles de kilómetros de distancia que nosotros tenemos con nuestras familias y nuestros seres amados. Pero a través de todo, Dios nos ha mostrado que Él es fiel a sus promesas. Él no se puede negar a sí mismo. Él siempre ha sido fiel con nosotros y siempre nos ha proveído. La religión en este país, a Corea del Sur, pues es muy interesante y vale mucho la pena estudiar, aunque yo les mencionaba hace ratito que al principio de Corea, antes de que las Coreas se separaran, pues había mucho cristianismo. Hoy en día es muy diferente. Todavía en los 90, hace más o menos 30 años, el cristianismo aquí en Corea estaba muy avivado. Lamentablemente, la situación religiosa que se vive actual en Corea del Sur es muy diferente a lo que vivió en las generaciones pasadas. Ahorita solamente el 25% de la población se declara cristiana, otro 25% regresó al budismo, y el 50% de la población se declara atea o agnóstica. Ahora, la población de Corea del Sur es de 50 millones de habitantes, entonces se podría decir que solamente el 25% de ellos alguna vez han escuchado algo de Cristo, se declaran a sí mismos cristianos o tienen una noción del cristianismo. ¿Por qué les digo esto? Porque de ese 25%, muchos de ellos pertenecen a la iglesia presbiteriana, y ahorita les voy a hablar un poquito más de lo que los presbiterianos hicieron en el país. Pero aparte de la iglesia presbiteriana, que es una de las iglesias más grandes aquí en Corea, hay muchas sectas que se dicen ser cristianas, pero realmente no lo son.
Uno de los ejemplos más grandes y más famosos que tenemos, y ustedes lo pueden buscar en línea, es la Iglesia de la Madre Dios. Esta es una mujer coreana que se declara ser como Jesucristo ahorita en la tierra. Se declara a sí misma ser otra parte de la Trinidad. Entonces ella declara ser la Madre Dios. Ellos dicen que Cristo ya vino por segunda vez a la tierra y que ahorita está en el tiempo de la tribulación, y les dicen a las mujeres que no deben de tener hijos por lo mismo. Entonces es una doctrina bastante torcida, pero lamentablemente como ellos hacen mucha labor social, tienen mucho peso con el gobierno coreano, y como les comentaba, lo que piensa la sociedad de la iglesia, de todo, es muy importante, y esto ha traído a mucha gente a que les siga. Ellos tienen miles de seguidores en Corea, y lo más triste es que no es la única secta con este tipo de creencias en Corea del Sur. Hay otras sectas muy parecidas a esta que declaran que hay un hombre que es Jesucristo encarnado, o que es el enviado de Cristo, o cosas por el estilo, o familias enteras que dicen que ellos son los elegidos por Dios para dirigir la iglesia en la tierra, y tienen muchos miles de seguidores. De ese 25%, muchos pertenecen a estas sectas, y pues es algo muy, muy triste. Um, Ahorita mencioné que entre las iglesias cristianas también estaban las presbiterianas. Ellos al principio, cuando ellos trajeron el evangelio a Corea del Sur, ellos fueron uno de las principales iglesias que evangelizaron Corea, y ellos creían en la salvación por gracia, igual que los bautistas creemos hoy en día. Lamentablemente sus doctrinas también se han ido torciendo mucho, y ahorita muchas de las iglesias presbiterianas pues son más bien vistas como un negocio, cuando un coreano no puede encontrar trabajo, y eso es algo muy común porque aquí hay mucha competencia económica. Por eso siempre uno ve videos de niños coreanos que tocan bien bonito el violín, o que son súper inteligentes para las matemáticas, porque aquí la educación es muy importante, porque es muy difícil encontrar un trabajo. Entonces tienes que ser una persona muy bien preparada académicamente, y cuando alguien no lo logra, pues muchos de ellos dicen, ay, pues me voy a estudiar al instituto bíblico, y se hacen parte de la iglesia presbiteriana, estudian para ser pastores y empiezan una iglesia, pero obviamente lo hacen por las razones equivocadas, y no tienen el mismo corazón que pues un pastor que fue llamado por Dios exactamente para hacer eso, para guiar a sus ovejas, para guiar a su pueblo. Entonces es muy triste porque nosotros podemos ver que Corea del Sur alguna vez fue un país cristiano. Era el segundo país con mayor envío de misioneros alrededor del mundo, tan solo después de Estados Unidos. Y nosotros podemos ver iglesias en todas las esquinas, hermanas, no les miento, pero muchas de ellas están o quedándose solas, o están cerrando, o tienen mala doctrina. Son muy pocas las iglesias que predican la salvación por gracia en Jesucristo, y eso es algo muy triste, algo que pesa mucho en nuestro corazón. Mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de vivir de viva mano cómo las nuevas generaciones no quieren saber nada de Dios. Lamentablemente, como era un país tan abierto al evangelio, hace algunas décadas entraron muchas sectas falsas, y entró pues mucho abuso también por parte de la autoridad para hacer negocios de las iglesias, y el corazón de muchas personas quedó herido por esto. Y ahora las nuevas generaciones, los jóvenes, pues no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada porque tienen miedo de que sea una secta falsa, o tienen miedo también de que pues les estén enseñando solamente para quitarle su dinero o cosas por el estilo. Y es muy triste que en una sociedad tan moralista como Corea del Sur, porque son muy morales, esté pasando algo como esto. Pareciera que ellos tienen temor de Dios, pero no es así, hermanos. Se basa en una sociedad moralista, y eso ayuda a que sea un país seguro, ayuda a que se cumpla la ley, pero realmente sus corazones pues están vacíos, están sin Cristo. Una de las principales causas de muerte entre los jóvenes es el suicidio entre los jóvenes entre los 3 y los 25 años. La presión social aquí es muy fuerte para ser alguien excelente, para ser alguien que sobresalga, para ser un buen estudiante, y pues lamentablemente eso es algo que está pasando.
y mi esposo y yo tenemos mucho en el corazón trabajar con los jóvenes, por eso nosotros nos hemos estado esforzando tanto en aprender su idioma. Eh, si ustedes viajan a la capital, Seúl, de Corea del Sur, puede que encuentren personas que hablen inglés, pero esto no es algo general en todo el país. La mayoría de los coreanos no hablan inglés o no lo hablan bien, por eso para nosotros es muy importante dominar este idioma y les pedimos que oren mucho, mucho por nosotros. Tenemos varios proyectos en puerta para trabajar con familias enteras, con los jóvenes, con los matrimonios. Pero también dependemos mucho de nuestra situación de visado. Nosotros queremos independizarnos de la iglesia que actualmente es nuestro sponsor y con la cual nos hemos estado entrenando y que ha sido una bendición bien grande para nosotros, pero sabemos que el plan que Dios tiene para nosotros es empezar iglesias. Entonces, es en nuestro corazón, pero dependemos mucho también de nuestro tipo de visado. Actualmente el visado religioso que tenemos no nos permite hacer varios trámites legales como iglesia ante gobierno, como pagar impuestos y otras cosas, porque nosotros pues no podemos recibir ningún tipo de ingreso económico en el país, entonces tampoco podríamos recibir como iglesia diezmos ni ofrendas, y mi esposo no podría ser el pastor titular de la iglesia, tendría que ser alguien más. Entonces son trámites legales por los que todos los misioneros han tenido que pasar aquí en Corea, y bueno, nosotros que tenemos apenas un año en el país, tenemos que pasar por esto también. Por eso les pido que oren que nosotros podamos cambiar a una visa de residencia permanente, que es la que nos permitiría trabajar con más libertad como iglesia, formar una asociación religiosa ante el gobierno y que todo esté claro ante la ley para que no tengamos ningún tipo de problema. Y les pido que oren mucho para que Dios nos abra puertas. Nosotros tenemos un año para poder decidir hacia dónde vamos a ir, y les pido que durante este año nos ayuden a orar, y también que durante este año que nos queda aquí podamos perfeccionar el idioma, hablarlo lo mejor que se pueda para poder enseñar mejor al coreano, obviamente. Y pues esas son nuestras peticiones hasta el momento. Um, Hermanas, yo quisiera hablarles de muchos temas ahorita, pero el tiempo nos apremia un poquito. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, hubo muchos temas que no toqué acerca de cómo me convertí yo al cristianismo, cómo Dios nos llamó al ministerio. Tal vez ustedes tienen alguna otra pregunta acerca del país, acerca de la cultura, acerca de la comida. Les pido por favor que las escriban y se las hagan llegar a la hermana Mari, y ella me las hace llegar a mí para que yo se las pueda responder, y yo con todo gusto lo haré si esto puede ser de bendición para sus vidas. Y pues bueno, sin más por el momento, quisiera darle lugar a la devocional bíblica, y antes de eso me gustaría que me acompañaran a orar. Entonces si pueden cerrar sus ojos e inclinar su rostro para hablar con Dios. Padre Santo, en esta hora te doy muchas gracias porque me das la oportunidad de compartir la cara que tenemos nosotros por el país de Corea, que tú nos has traído aquí, Señor. Tú nos has abierto puertas, tú nos estás ayudando a aprender el idioma, y Señor, te doy muchas, muchas gracias por eso. Y Señor, también te pido en esta hora que tú obres a través de tu palabra en esta enseñanza que estoy a punto de impartir, Señor, que seas tú quien obre en el corazón de las hermanas que nos están escuchando, que pueda ser de bendición para ellas, para sus vidas, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, para empezar yo les quiero decir que tuve mucha carga en mi corazón cuando la hermana Mari me pidió traer una devocional para ustedes, y estuve orando mucho porque era lo que Dios quería que yo les compartiera de su palabra. Y pues bueno, el tema que Dios me dio, si ustedes están tomando notas, es titulado Más Jehová es el que da la victoria. Ese es el tema, más Jehová es el que da la victoria. Y les voy a pedir que me acompañen en su Biblia al libro de Proverbios. El capítulo es el 21, el versículo 31. Proverbios 21, 31. Y yo también se los voy a leer aquí en voz alta. Dice aquí: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
¿Alguna vez, hermana, yo te quiero hacer una pregunta? ¿Alguna vez sientes que has tenido más en tus manos de lo que puedes controlar? Yo por lo general soy una mujer muy perfeccionista y batallo mucho en delegar la autoridad cuando me es dado un proyecto o cuando tengo algo en mis manos para realizar. Actualmente estoy embarazada de nuestro segundo bebé. No sé si les comenté, tenemos una niñita de 3 años ahorita, se llama Emma y ahorita ya está en la escuela coreana. Y actualmente estoy embarazada de nuestro segundo bebé, que no les voy a decir si es niño o niña porque es sorpresa, ya se enterarán más tarde. Y pues bueno, debido a los malestares dignos del embarazo, que los he tenido todos, náuseas y vómitos y dolor de cabeza y dolor de cuerpo y dolor del dolor y dolor de todo, pues me ha sido un poquito difícil controlar todas las cosas como a mí me gusta, como en mi mente a veces quisiera tener todo perfecto y controlado. Entonces, pues allí me doy cuenta que hay cosas que no podemos controlar. Yo fui criada por padres pues muy inteligentes. Académicamente mi mamá y mi papá son personas muy preparadas, entonces para mí el ser perfeccionista no es algo ni siquiera que me haya tenido que enseñar con palabras, fue algo que yo copié de ellos por imitación. Mis papás siempre han sido el tipo de personas que hacen las cosas bien y las hacen a la primera y dan su mayor esfuerzo en todo. Entonces, pues yo prácticamente aprendí que esa era la forma correcta de ser y yo le agradezco mucho a Dios que me dio papás que son tan esforzados y que tienen muy en claro sus convicciones y que también son muy trabajadores, pero pues eso también trajo en mí una personalidad pues muy perfeccionista. Entonces, cuando yo leo el versículo anterior, se me hace muy fácil entender la primera parte. El caballo se alista para la batalla. Eso yo lo entiendo perfectamente bien, y se va a escuchar muy extraño, pero yo siento que yo soy ese caballo. A mí me gusta alistarme, a mí me gusta prepararme, me gusta aprender y demás. Me gusta hacer las cosas bien hechas y me gusta alistarme para la batalla, cualquiera que ésta sea. Pero bueno, las cosas en la vida cristiana funcionan de una manera un poquito diferente, ¿verdad? En la vida real, no en mi mente limitada y organizada y sencilla, pues las cosas pasan de una manera completamente diferente. A veces ocurren situaciones que están fuera de mi capacidad o de mi control. No sé si alguna vez a ustedes les haya pasado algo similar. Tal vez pueden pensar en alguna vez que les haya pasado algo que estaba completamente fuera de su capacidad de control, o vienen a mi mente, por ejemplo, crisis económicas por las que ha pasado mi familia, pérdidas materiales, personas amadas que están en algún problema o en un dolor que para nosotros pues es humanamente incomprensible, o la muerte de alguien con quien añorábamos pasar el resto de nuestra vida. Tal vez tenemos más trabajo del que pudiéramos manejar con nuestras manos, y creo que esto es algo muy común entre las mujeres. Las energías simplemente no nos alcanzan entre el trabajo y la casa y los hijos y la iglesia, y queremos hacer todo bien, pero pareciera que nuestros días deberían de ser de 48 horas y no de 24, y pareciera ser que nuestro cuerpo debiera dormir y recuperarse en 4 horas y no en 8. Entonces, no sé si algo de esto a ustedes les parezca familiar. Hace algunos años nosotros conocimos a la hermana Mari, a sus hijas y a su esposo. Aún no tenían a su pequeñito que hoy es parte también de su familia. Los conocimos en la conferencia de misiones de nuestra iglesia enviadora en Monterrey, México. Para los que no conocen muy bien México, pues Monterrey se encuentra en la parte norte de México, como a 2 horas de la frontera con Estados Unidos, y Monterrey es la tercera ciudad más grande de México. Ahí está nuestra iglesia enviadora, y durante la conferencia de misiones, que es la fecha más importante para nuestra iglesia en el año, ahí conocimos a la hermana Mari y a su familia. Y bueno, pues durante esta época ellos iban a presentar su ministerio en la iglesia. Ya tenían varios años trabajando en el país de Uruguay, y nosotros apenas íbamos a salir como misioneros, apenas íbamos a empezar a levantar nuestro sostén. Teníamos
7 meses de estar casados y pues bueno, estábamos viviendo una etapa muy diferente a la que vivimos ahorita. Mi esposo de profesión él es contador público y yo gracias a Dios tuve la oportunidad también de estudiar negocios internacionales y ambos en aquel entonces teníamos nuestros trabajos seculares y pues parecía que todo estaba bajo control, que todo estaba bien, que estábamos perfectamente listos y preparados para lo que se fuera a presentar. Y bueno, poco después de que su pastor y su familia estuvieran con nosotros en nuestra casa, ellos se hospedaron en nuestra casa, pudimos convivir mucho con ellos y poquito después de que ellos se fueran, nosotros nos enteramos que estábamos embarazados de nuestro primer bebé y pues estábamos muy emocionados, pues prácticamente recién casados, bien enamorados. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban recién casadas con sus esposos. Pues es una etapa muy bonita, es una etapa de muchos sueños, de muchas ilusiones y uno quiere hacer todo por su esposo, el esposo por la esposa, viceversa y pues hay mucho amor, ¿verdad? Hay mucho amor en la pareja y pues la llegada de una tercera integrante a nuestra familia pues estaba haciendo que fuéramos más felices. Lamentablemente, cuando yo tenía 2 meses de embarazo, me dijeron que el embarazo no iba bien, el corazón del bebé no se estaba formando, no había latido cardíaco y pues a los 3 meses pasó lo inevitable y yo tuve un aborto natural y pues fue muy triste porque hice hasta lo imposible porque no ocurriera, oré muchísimo a Dios, mi iglesia me ayudó a ayunar y a orar por ese bebé, era algo que realmente nosotros estábamos esperando y fue una experiencia muy, pues muy triste, hasta cierto punto un poquito traumática para mi corazón, yo casi pierdo la vida porque pues perdí demasiada sangre y entonces fue algo muy, muy triste de ver y fue algo donde yo no tenía absolutamente nada de control, mi esposo no tenía el control, la gente que nos amaba, ni siquiera los doctores tenían el control y es algo que pesó mucho en mi corazón y yo creo que desde aquella vez fue la primera vez en 8 años desde que yo había sido salva que me di cuenta que realmente no tenía el control de la vida, no tenía el control de las batallas que peleaba y por más bien que yo quisiera estar preparada para pelearlas, pues a veces las batallas nos iban a tomar por sorpresa. Hay cosas que simplemente por más que duelan, pues no son la voluntad de Dios, pero eso tampoco significa que Dios no está con nosotros y no nos dará la victoria sobre lo que nos aqueja. En aquel entonces, ah, algo que aquejaba mi corazón pues era el dolor de la pérdida de nuestro bebé y fue algo que pesó por yo creo que años en mi corazón, pero Dios me mostró que a pesar en esa batalla contra el dolor, Él tenía la victoria también, Él tenía el consuelo y Él tenía la victoria como lo tiene en todas las otras áreas de nuestra vida. Expresar victoria indica, según el diccionario, alegría por haber vencido al contrario en una competición o una lucha. En aquel entonces, hace algunos años, Dios me dio la victoria contra el gran dolor que pesaba en mi corazón. Y entonces entendí la segunda parte del texto. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿En qué batallas nos encontraremos en el futuro, hermanas? Realmente no lo sabemos, no podemos saber qué nos depara la vida y el futuro es realmente incierto para nosotros. Dios está completamente consciente de esto y podemos hacer lo mejor que podamos para prepararnos en esta vida en todas las áreas que nos podamos imaginar y aún así las batallas nos pueden tomar por imprevisto, nos pueden tomar desprevenidas, puede ser algo que no lo veíamos venir, que no contábamos con eso, podemos pensar yo no podía con tanto, pero hermanas es Jehová el que nos da la victoria. Más adelante, nuestro texto en la Biblia, Proverbios 22, 17 al 19, quisiera que me acompañaran a leerlo. Proverbios 22,
17 al 19, el proverbista escribió inspirado por Dios: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Por qué Dios nos ha dejado tantas promesas y tanta sabiduría en su palabra? El proverbista lo expresó con esas palabras: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho hoy saber a ti también. Para que tu confianza esté en Jehová. Hermanas, ¿qué sentido tiene, qué sentido tiene luchar la batalla, prepararnos y esforzarnos si toda nuestra confianza está solamente en nuestras fuerzas humanamente limitadas, en nuestro entendimiento humanamente limitado y en nuestras emociones que son tan cambiantes? Jesús lo expresó también en el Evangelio según Juan, en el capítulo 15, lo expresó como: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Jesús lo expresó como: separados de mí nada puedes hacer. Moisés, cuando Dios le solicitó viajar por el desierto y llegar a la tierra prometida y conquistarla, en el libro de Éxodo 33:15, Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés prefería quedarse en el desierto a ir sin Dios a la batalla. El pueblo de Israel le dijo a Josué cuando iban a conquistar la tierra prometida, en Josué 1:17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo de Israel dijo: yo voy a la batalla, yo voy a conquistar la tierra prometida. Josué, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Si no está Jehová tu Dios contigo, yo no voy. David dijo al rey Saúl antes de vencer a Goliat en 1 Samuel 17:37, dice la palabra de Dios. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de las garras de Filisteo. ¿En quién estaba puesta la confianza de ganar la batalla del rey David? El rey David fue uno de los reyes que más ganó batallas en el nombre de Dios, y su confianza estaba puesta precisamente en el poder que tenía Jehová en su vida. Cuando Esther tuvo que interceder por con el rey Asuero, que era su esposo, tal vez ustedes recuerdan la historia, con miedo incluso de perder su propia vida, ella tenía que interceder por su pueblo, que iban a ser asesinados si ella no hacía algo. Pero también si ella iba a visitar al rey Asuero sin que el rey Asuero extendiera su trono, su cetro a Esther, ella podía perder la vida, porque ella no había sido llamada a ver al rey y nadie podía entrar a verlo si no era llamado primero. Esto era en contra de la ley. Entonces, en Esther 4:16, Esther le responde a Mardoqueo, que le pedía que hiciera esto por su nación: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella dijo: ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día.
¿Y qué pasó, hermanos? ¿Ustedes recuerdan la historia? Dios les dio la victoria. Podemos ver un patrón en todas estas historias. Dios les dio la victoria. Ganar una batalla, sea cual sea, no depende de nuestras fuerzas físicas. David era un hombre muy fuerte, humanamente hablando. Imagínense para pelear contra un oso, contra un león. Imagínense cuánta fuerza debe tener. Entonces era un hombre muy fuerte físicamente, pero la victoria de la batalla no estaba en la fuerza de David. Tampoco depende de nuestra autoridad. Tal vez pensamos, si tuviera más autoridad sobre mis hijos, sobre mi familia, en mi trabajo, yo podría ganar la batalla. Pero ¿saben qué? Moisés tenía la autoridad que le había sido delegada por Dios de toda una nación, y en su autoridad tampoco estaba la victoria para la batalla. Josué tenía un ejército enorme y en eso no estaba la victoria para la batalla. Entonces, la victoria para la batalla tampoco está en las posesiones que nosotros podamos tener, en el dinero que nosotros podamos tener, en el tiempo que nosotros podamos tener. Y eso no nos va a dar la victoria, porque Josué tenía una nación enorme, tenía un ejército enorme y preparado para la batalla, pero la victoria de Josué no estaba en el ejército, no estaba en sus posesiones. Tampoco depende la victoria de la batalla de nuestras conexiones. A veces pensamos, es que si yo conocía a alguien importante, si yo tuviera una conexión en el hospital, podrían atender a mi hijo, si yo tuviera una conexión en el gobierno, pudiera encontrar un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Pero Esther era la esposa del rey y era uno de los reyes más poderosos que existían en aquel entonces, y muchas naciones estaban bajo su mandato. Pero saben una cosa, la victoria que iba a tener Esther tampoco estaba en las conexiones que ella tenía por el rey. Ella incluso podía perder su propia vida. Eso no significaba que ella iba a tener la victoria. Ganar la victoria, hermanas, escúchenlo muy bien, se resume a que la presencia de Dios esté con nosotros. Si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros podemos ganar nuestras batallas, sea cual sea nuestra batalla. Por eso dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso también el proverbista escribió, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho hoy saber a ti también. El caballo se alista para la batalla, más Jehová, hermanas. Jehová es el que nos da la victoria. No sé en qué batalla te encuentres hoy y no sé en qué batalla te vas a encontrar en el futuro, pero simplemente guarda en tu corazón esta gran verdad y que nunca se te olvide en el brazo poderoso de quién está la victoria. Es en el brazo de Dios, es en el brazo de Jehová, hermanas, y esto es lo que yo te quería compartir el día de hoy. Esto es lo que Dios puso en mi corazón y les voy a pedir que todas cierren sus ojos y la hermana Mari nos va a guiar en una oración. Muchas gracias por poner atención a esta pequeña devocional. Bueno, hermanas, espero que la devocional haya sido de bendición para sus vidas y pues como lo prometí es deuda y les prometí que les iba a hablar un poquito en coreano para que ustedes se puedan dar una idea de cómo se escucha el idioma. Bueno, pues aquí voy. 안녕하세요. 저는 알레 비야레알입니다. 우리 가족이 한국에서 침례교회 선교사입니다. 아, 침례교회 시작하고 싶은데 지금 우리 누나에게 기도해 주세요. Y bueno, estas fueron un poquito de las palabras que yo dije. Yo dije hola y hice una reverencia. Los coreanos se saludan con una reverencia, no se saludan de mano. Y entre más reverencie uno, quiere decir que
más respeto tiene hacia una persona. Hay algunas celebraciones culturales donde se hace la reverencia hasta el piso. Cuando cuando el novio va a pedir la mano de la novia, él tiene que hacer una reverencia hasta el piso ante sus futuros suegros, y pues es una tradición muy bonita también. Y también les dije que nuestra familia es misionera en el país, somos misioneros bautistas en el país de Corea del Sur, y que nosotros queremos empezar una iglesia aquí, pero que necesitamos mucho que oren por nosotros. Y bueno, esto fue un poquito de lo que yo les compartí ahorita. Podría decirles muchas cosas, pero siento que no tiene mucho sentido porque pues no sé cuántos de ustedes hablen coreano, pero pues si ustedes tienen alguna pregunta de cómo se dice algo y yo les puedo ayudar, pues aquí estoy disponible también. Les pido que también oren mucho por nosotros porque les comentaba hace ratito, el país de Corea del Sur es un país muy caro y nosotros reunimos todo el sostén económico que necesitábamos para vivir aquí. Gracias a Dios, la mayoría de los meses las iglesias han sido fieles, pero algo que no teníamos dentro de nuestro presupuesto que iba a ser tan costoso es el costo para estudiar el idioma. Y actualmente mi esposo sigue estudiando en la universidad. Yo por el coronavirus ahorita no puedo asistir porque estoy embarazada, pero estoy estudiando con una maestra particular en mi casa. Y pues bueno, los dos seguimos aprendiendo el idioma y es muy costoso, hermanos. Nosotros pudimos conseguir una beca, gracias a Dios, y gracias a muchas oraciones de muchos hermanos nos dieron una beca. Pudimos hacer un convenio con la universidad y la iglesia, que es nuestro patrocinador aquí, y no solamente nosotros, sino todos los misioneros que vengan después de nosotros van a poder contar con esta beca para aprender el idioma gracias a este convenio y esta puerta que nos abrió Dios. Pero a pesar de tener esa beca, es una beca del 30%, a pesar de eso es muy caro, y de verdad que dentro de nuestras capacidades humanas y de nuestra moneda en México es humanamente imposible. Hasta ahorita tenemos cubierto hasta la mitad del tercer nivel, son 6 niveles. Entonces, si ustedes quisieran apoyarnos con una ofrenda, o si están en el corazón de su pastor o en el corazón de ustedes, apoyarnos para que nosotros podamos terminar los otros 3 niveles y medio que nos faltan, pues sería de mucha bendición para nosotros. Y pues dejo estas cargas en sus corazones. Si Dios le pone en su corazón y usted tiene la capacidad de ayudarnos, pues va a ser de mucha bendición para nosotros también. Y pues bueno, hermanas, muchas gracias por darse el tiempo de escucharme. Yo sé que a veces tomar una hora de nuestro tiempo es mucho, pero espero que haya sido de bendición. Algo de lo que se enseñó en la palabra de Dios haya transformado su corazón, y tal vez si hay alguien allí que Dios está tocando su corazón para servirle de tiempo completo, para servir en el ministerio, también sepan que Dios siempre está con nosotros. A pesar de que estamos al otro lado del mundo, a pesar de que hablamos un idioma completamente distinto aquí, Dios no nos ha dejado. Él nos ha dado de su gracia, Él nos ha dado de su provisión, Él nos ha dado de su paz, y Él nos está usando cada día más conforme a su propósito. Entonces, hermanas, a veces es difícil mm, soltarnos de las cosas que tenemos en nuestros países natales, pero vale la pena servir a Cristo. Y yo sé que ya hemos visto fruto de coreanos, de niños que se han convertido al Evangelio en nuestra clase, y sé que seguiremos viendo mucho fruto más adelante. Y hermanas, eso es lo que trae gozo a nuestra alma. Si nosotros pudiéramos ver, no sé, en 30 años que el Evangelio ha impactado la nación otra vez, que es nuestra oración, que no solamente nosotros, sino más misioneros vengan aquí a Corea. ah, entonces nosotros pues estaremos muy gozosos. Dios levanta más siervos, y si tenemos nosotros más adelante la oportunidad de empezar un instituto bíblico para entrenar, así como nosotros fuimos entrenados en el instituto de nuestra iglesia, entrenar a otros obreros, a otras futuras misioneras o esposas de pastor o siervas de iglesia, pues todo habrá valido la pena. Entonces sigan orando por nosotros. Sin duda alguna el enemigo lucha cada día porque la obra no se haga, pero la mano de Dios es más fuerte y pues en Él está la victoria.
Y pues muchas gracias, hermanas, y les mando otra vez un saludo bien grande hasta Uruguay y sepan que les tenemos mucho cariño en nuestro corazón.